Bienvenidos nuevamente a otro episodio de Forging Podcast. Estoy muy contento, primero por la locación en la que estamos y segundo por poder traer nuevamente un invitado, una invitada en este caso, que es profesional y que se dedica a ayudar a otros profesionales, a otros negocios a transformar su situación actual. ¿Y cómo está acercándose a esos negocios? Con su contenido, con sus redes sociales. Así que les presento, muy contento, a Jessie. Jessie, ¿cómo estás? ¿Todo ¿Todo bien? bien? ¿Cómo te sentís? ¿Nerviosa? Sí, Un poquito. sí. Normal. Si me decís no estoy nerviosa, estoy tranquila, ahí me preocupo. Para comenzar vamos a hacer un ejercicio muy sonso que estoy seguro que cuando nos conocimos lo hicimos y si no, este es el momento. Quiero que te imagines que nos conocemos o te vi en algún lado, te ubico. Nos cruzamos un ascensor, tocamos un piso y tenemos ese ratito para que me cuentes, Jessie, ¿qué haces hoy? ¿Quién sos hoy? ¿A quién ayudas? ¿Qué estás haciendo de tu vida? Bueno, yo ayudo principalmente a dueños de pymes que facturan aproximadamente 50 millones o más y que no tienen un control financiero total de su negocio. Bien, bien, muy sólida la charla de ascensor, cumplió su función. Me sorprende cuando la hacen bien, es un ejercicio medio tramposo. Ya saliendo de la charla de ascensor, me sorprende que me menciones un monto y que me digas que no tienen orden. ¿Se puede crecer tanto y no tener orden en los números de negocio? Es que generalmente las pymes no tienen un control estratégico ni controlan diferentes ratios en donde pueden saber si su negocio es sostenible o saludable en el tiempo. Operan por inercia o por intuición o porque siempre lo hicieron así y está demostrado que los negocios que se manejan actualmente por intuición y sin una estrategia financiera claramente no tienen un buen futuro porque no es sostenible en el tiempo un negocio sin control financiero. Entiendo y te imaginarás que como estoy en el nicho, conozco muchos dueños de pyme y medio que soy uno. ¿Por qué nos pasa? ¿Por qué llegamos tan caóticos a esos números y de repente hay que apagar un incendio? Principalmente porque mezclamos las finanzas personales con las de la empresa. O sea, el dueño de la pyme generalmente no se asigna un sueldo, sino que va mezclando la caja tanto del negocio como su cuenta personal. Y después que hay un montón de indicadores de estrategia financiera o ratios que te indican si tu negocio es rentable o no, y que lamentablemente el 90% de las pymes no los conoce. Ok, Jessy, entiendo entonces que los números nos pueden dar claridad y los números nos pueden empezar a dar ese orden, pero yo tengo un contador, una contadora y tengo ahí un pequeño Excel o un librito con cosas anotadas. ¿Eso no alcanza? No. El contador se ocupa de la parte fiscal y de la parte impositiva, o sea, trabaja sobre el pasado de las operaciones de la compañía. Lo que hago yo es mirar el futuro, es una mirada estratégica hacia el futuro de tu compañía. Ok, me gusta eso de que vos trabajes mirando hacia el futuro, pero ¿de dónde partís? ¿Con qué datos laburas? Tiene que haber información estructurada, clara, porque claramente tu cuaderno a mí no me sirve. Ok, ¿y qué haces cuando te encontrás con el empresario que califica, quiere laburar con vos, pero tiene eso, tiene un cuaderno así lleno de notas? ¿Cómo lo ayudas? Y el primer paso es estructurar toda la información. O sea, vamos a tener que ir un escalón más atrás del diagnóstico y empezar a recoger información tuya histórica como para yo tener una base clara de dónde comienzo el análisis, porque sin información clara no puedo tomar ningún tipo de decisión. Ok, y supongamos que yo tengo la información y fui muy ordenado y fui muy prolijo, o incluso la recopilé antes de ir a buscarte. ¿Cómo arranca el proceso? ¿Cómo empezás a trabajar conmigo con esa información? Me compartís esa información, yo hago el primer diagnóstico en donde saco los principales indicadores de la compañía, que son los ratios, los márgenes de rentabilidad, si generas caja, el ciclo de caja de tu compañía, y en función de eso diagnostico la empresa y digo cuáles son los puntos que tenemos que mejorar para mejorar tus debilidades, ¿no? Porque no todos tenemos los mismos problemas. Generalmente es un problema de caja,
pero muchas veces no es un problema de caja. Es un problema de estructura financiera y de que no puedes crecer porque está mal estructurado. Lo entiendo. Me gusta esto de que no todos tenemos el mismo problema. Entonces, ¿cómo abordás? ¿Tenés que ir súper personalizado con cada cliente? Todos mis clientes son únicos porque no todos tienen los mismos problemas. Pueden compartir ciertos problemas, pero la verdad es que mi diagnóstico y mi solución es única porque vos podés tener un problema, él puede tener otro, el otro puede compartir uno del otro. Por eso es clave la sesión de diagnóstico. Bien, contame algunos de los problemas más específicos que te encontrás, los que te vas cruzando seguido, para ver si nuestra audiencia se empieza a sentir identificado con algunos de esos problemas, por más que entiendo que son únicos, seguramente hay algunos parecidos. El que más se repite es el problema de la caja. O sea, generalmente los dueños de pyme miran solamente las ventas, o sea, cómo van las ventas, pero ese indicador o ese dato no te va a marcar si vas a tener más caja o no. Okay. ¿Sí? Puedes estar vendiendo más y ganando menos plata. Okay. Que muchos piensan que sería lo contrario, pero no. Y después el tema de mezclar las finanzas personales con el de la empresa también es un recurrente todo el tiempo. Okay. O sea, hoy no conocen el margen real de su negocio por este tema. O sea, están constantemente sacando plata de la empresa sin analizar el margen real de su negocio. Entiendo. ¿Y qué prácticas podemos empezar a tener, por lo menos para empezar a ordenarnos un poco y después acercarnos a vos a trabajar? ¿Qué me recomendás? En primer lugar, el dueño de la pyme tiene que tener un sueldo. Ok. Sí, o sea, tenés que tener un sueldo y tu estructura tiene que soportar ese sueldo tuyo mensual. Si no estaríamos mintiendo en los números. Y sí, porque vos estás sacando plata y decís, pero si estoy vendiendo y no tengo plata. Bueno, sí, pero sacaste 20 palos de tu negocio para irte de vacaciones. Ok. Y después el tema de las ventas, que es clave, que muchas veces dicen la solución está en vender más. Ojo con ese tema. Ok, vos decís Porque, que puede ser un problema. sí, si vos no tenés calculado bien tu ciclo de conversión del efectivo, vender más, un peso más en tus ventas te ahoga financieramente. Es tremendo eso, es tremendo. Y me acaba de pasar con un cliente que vende una fortuna y que estuvo mal asesorado, lamentablemente, en donde el asesor anterior le dijo que su solución era vender más y en realidad lo hundió. Un peso más que metió dentro de su compañía lo ahogó financieramente el cliente. Es terrible lo que la falta de información o el mal asesoramiento puede hacer en el negocio de una persona. Vos pensás que cada venta que hagas adicional que requiere capital de trabajo. ¿Qué significa requiere capital de trabajo? Requiere plazo que le vas a tener que dar a tu cliente para que te pague, requiere inventario parado, porque vos tenés que tener un stock previsible para tus ventas, le tenés que pagar a tus proveedores, y si encima tus proveedores te dicen que tenés 7 días y vos cobras a 30 días, tenés un descalce, todo eso es plata. O sea, cada venta adicional te va a profundizar tu problema financiero. Bien. Es un desafío, me imagino, meterse en esos negocios con tantos pequeños problemas que generan un problema macro. ¿Cómo te preparaste para llegar a poder trabajar en eso? Bueno, primero hice la carrera de contadora. Yo ya estaba trabajando en un banco en el área de créditos. Cuando terminé la carrera me di cuenta que había algo más. O sea, que yo quería trabajar con lo que venía, o sea, con el futuro. O sea, sí, todo bien con la contabilidad, me dio estructura, me dio un montón de conocimientos, pero a la hora de evaluar una compañía, yo tenía que ponerme a evaluar cómo veía esa compañía a 1 año, a 2 años, a 3 años. Si tenía un proyecto de inversión, lo que pasó no me sirve. A mí me sirve lo que viene. Entonces hice un posgrado en finanzas
en donde tuve que evaluar una de las mejores compañías de Argentina, que por confidencialidad no puedo decir el nombre. Y bueno, tuve que evaluar esa compañía a un inversor del exterior y le tuve que presentar 3 escenarios posibles. Bueno, ahí me di cuenta que ese mundo era el que me gustaba. Entonces, en el área que trabajé en el banco, que fueron más de 11 años, yo lo que hacía era evaluar las compañías para saber si eran financiables o no. Y básicamente me tenía que especializar en esa parte del futuro. Y bueno, luego empecé a meterme en el mundo de los datos, hice un curso de Data Analytics, después me empecé a interesar en el mundo de los modelos, porque tengo que ver qué pasa en el futuro, entonces hice un curso de Data Science, y con el tema de la inteligencia artificial, bueno, ahí me atrapó. Ok. Y ahora estoy cursando un posgrado en estrategia de inteligencia artificial, que me ayuda a ayudar a mis Te ayuda a clientes. ayudar, sí, te vuelve más efectiva. Sí, Me encanta porque yo siempre hablo de que para usar bien la IA tenés que tener conocimientos, porque sí, si sí, no... tal cual. A ver, si yo me pongo a hacer o a investigar algo sobre salud, yo no voy a saber si la IA me está respondiendo con verdad o no, porque no soy experta. Yo hoy la IA la tomo como una herramienta en donde muchas cuestiones operativas me las simplifica y en donde yo tengo que meter valor, o sea, mi cabeza, obviamente es mi compañera hoy, la inteligencia artificial, pero tenés que ser experto. Tenés que ser experto para saber si lo que arroja es verdad o no. ¿Cuántos dueños de pyme deben estar preguntándoles qué hacer con sus finanzas a ChatGPT, no? Y sí, lo que pasa es que, a ver, la clave del diagnóstico financiero o del análisis que hago yo, lo que siempre les digo es no tomar... La pyme generalmente tiene como números y ratios aislados, ¿sí? Ujú. El tema es que el diagnóstico es un diagnóstico integral. O sea, vos tenés que saber qué hace la compañía, porque en función a lo que hace, todos los indicadores van a variar. Y en conjunto, esos ratios te van a decir la verdad de tu compañía. No es que un número te va a decir, no, esta empresa es buena, no, esta empresa es mala. Es un conjunto de ratios y todo se integra para tomar una decisión. Es increíble porque uno a veces intenta simplificar algo tan complejo como la salud del negocio. Vos cuando empezamos esta charla me contaste los problemas que tienen las personas y me nombraste algunos casos específicos, pero me gustaría, ya que hablas tanto del futuro, que me cuentes qué pasa cuando una persona se toma en serio las finanzas de su negocio, idealmente lo hace trabajando con vos, sanea todo eso, ¿qué se encuentra del otro lado? A ver, cuando vos tenés control financiero de tu empresa y conocés realmente los números de tu compañía, que hoy realmente con la mayoría de los clientes que me encuentro no saben cuál es el margen de su operación, uno puede proyectar un proyecto de inversión, puede mejorar su rentabilidad. ¿Qué significa mejorar rentabilidad? Más plata en la caja. Y hasta podés salir a vender tu empresa. Ok, Hoy, vos le preguntás a cualquier dueño de pyme, ¿cuánto vale su empresa? Y me dicen, no, porque tengo 5 camiones, porque tengo 2 máquinas. ¿Cuánto vale tu empresa? No, no porque el inmueble. ¿Cuánto vale tu empresa? ¿Tu negocio? ¿Cuánto vale? Nadie sabe responder esa pregunta. qué increíble, qué increíble. Pero bueno, si pudieran saber cómo responderla, Y del otro... podés sentarte a negociar con un inversor un rango en donde vos sepas que estás cómodo, que por qué estás pidiendo ese dinero, si querés invertir en una maquinaria, si sabés que la vas a poder pagar, porque muchos también dicen, no, quiero invertir. Vos sabés si realmente el flujo de tu caja da para pagar la inversión, y esa inversión, ¿qué mejora te trae? ¿Lo sabés? Es increíble porque entonces no es solamente falta de claridad, no es que van a obtener claridad sobre qué hacer, sino se van a enterar el costo de oportunidad que estaban perdiendo Exacto.
porque tal vez no podían tomar una decisión porque no tenían idea. Exacto. Muchas veces, a ver, los dueños de pyme quieren hacer un recambio de una maquinaria, etcétera, etcétera, pero atrás hay otro análisis. Hay que hacer otro análisis más profundo. Ese recambio de maquinaria tal vez te puede hundir financieramente. Es tremendo. Yo me voy a poner un poquito a defender al rubro de los dueños de pyme. Somos muy entusiastas, somos muy de hacer, muy de ir adelante y nos encontramos con trabas y nos vamos chocando, pero también coincido con vos de que hay que ordenar, hay que tener claridad. Ya si llegamos a un punto no podemos seguir así, tenemos esa sensación de que algo va a explotar, pero la verdad es que nos da miedo, nos da miedo parar, nos da miedo ordenar, nos da más miedo ese lío, ese quilombo que tenemos ahí, que tal vez lo que hay del otro lado. Capaz necesitamos que nos caigan a pedos, capaz necesitamos un empujón. Y te voy a pedir, por favor, que seas vos hoy en este episodio, que seas vos, por favor, en este episodio, quien nos dé ese empujón. Te voy a pedir que mires a esa cámara y que me cagues a pedo a mí, pero cagues a pedo a todos los dueños de negocio, a todos los dueños de pyme, que tienen ese caos y prefieren quedarse en ese caos a enfrentarse a la incomodidad de tomarse un par de meses para ordenarlo, asesorado por alguien que sabe. Así que, por favor, Jessy, te presto la cámara para que nos caes a pedos. Si sos dueño de pyme y estás completamente perdido con los números de tu negocio, mi recomendación personal, después de tantos años de haber trabajado con empresas, es que tomes acción y te vuelvas responsable de los números de tu negocio. Y por favor, déjate ayudar o déjate asesorar. A vos, dueño de pyme, te pido por favor que te hagas cargo de tus números. En el caso que necesites ayuda, podés agendar una sesión de diagnóstico conmigo. 1, 2, 3. Bien. Está muy bueno eso que les comentás, Jessy, porque normalmente la persona piensa que una asesoría de este tipo es una página, toca un botón, un carrito compra. Y no, requiere que vos evalúes si los podés ayudar, ¿no? Sí, muchas veces en la primera reunión surgen algunos temas en donde yo me quedo pensando sobre el caso, proponemos una segunda reunión o el cliente necesita una segunda reunión, nos volvemos a juntar y ahí cerramos el formato del diagnóstico que necesita realmente el cliente. Bien, me encanta porque en el peor de los casos seguramente se van a llevar un montón de información de valor, así que me parece que me pasa a mí en mi rubro y entiendo que te debe pasar a vos, de que muchos no se animan a dar el paso por eso, por lo que se van a encontrar del otro lado y es una charla con una experta. Es que a veces, para mí también, y me lo han dicho, tienen vergüenza de decirme que no tienen sus números, que no conocen sus números. Yo, en la mayoría de los casos, a los dueños de las pymes le pregunto cuál es el margen real de su negocio y no saben respondérmelo. Es tremendo. Bueno, no hay que tener vergüenza, es como es ir al médico, tenés que ser sincero y bancarte lo que te digan. Tal fue. Jessy, creo que aportaste un montón de valor en este capítulo, sin embargo nos quedan 2 minutitos. ¿Hay algo que sientas que nos quedó por poner sobre la mesa? ¿Hay algo que me quieras contar sobre el mundo de las finanzas y las pymes? Sí, hay un tema recurrente que muchas veces lo dejamos pasar y que es el tema de las presentaciones de los balances para pagar menos impuestos a las ganancias. Me ha pasado con muchos clientes que me dicen, el banco no me presta plata. Para que sepan, yo trabajé los últimos 11 años en bancos y analicé compañías para saber si les podía prestar plata. Entonces, cuando preparan un balance para pagar menor impuesto a las ganancias, todo tiene una consecuencia. Lo que ustedes tienen que saber es que ese balance que se presenta para pagar menos impuestos a las ganancias es el mismo balance que se presenta en el banco. Ok, ¿Sí? Buscar beneficios por un lado me estaría perjudicando por el otro. Exacto. Entonces, cuando ustedes estén por cerrar un balance con su contador, traten de que les expliquen cuáles son los beneficios, cuáles son los pros y cuáles son las contras de este balance. Porque los balances se presentan una vez al año. Y ya está. Tenés un año para reconstruir la historia. Y un año para que el banco crea que vos pasaste de 5 a 25. Porque toda presentación de información tiene que tener un storytelling.
Si yo no entiendo tu storytelling, yo banco, no te presto plata. Yo tengo que estar seguro de que me vas a poder pagar lo que te presto. Y un balance que se hizo para pagar menos impuesto a la ganancia generalmente no es el balance que necesita el banco para prestarte plata. Increíble. Qué bueno que hayas aportado esto. Entiendo que le va a servir un montón a los de negocio porque le abriste un paradigma que seguramente no tienen ni idea que les estaba pasando eso. Y está bueno que lo cuentes porque vos estuviste del otro lado del mostrador. Estuviste en los bancos haciendo ese rol y esta es información que uno no suele encontrar. Así que te súper agradezco por compartirla. Y a vos, dueño de negocio, estás viendo esto, te imploro que vayas acá abajo, que está el Instagram de Jessy, le mandes un mensajito y charlen. En el peor de los casos, se irán con un tirón de orejas y en el mejor de los casos se pondrán a trabajar para cambiar la realidad de su negocio. Jessy, de mi parte, más que agradecido por que hayas venido. ¿Te sentiste cómoda? Sí, perfecto. ¿Fue difícil? ¿Tuvo su dificultad? Un poco. Sí, un poco. Pero me encanta que como profesional y como experta que sos, hagas esto de hablar, de acercarte y de traer una solución a un mercado que está lleno de problemas, está lleno de caos. Así que te vuelvo a agradecer, espero que te hayas sentido cómoda y a ustedes les agradezco por estar en un nuevo capítulo de Forging Podcast, en edición especial, en este lindo lugar. Así que nos vemos en el próximo episodio. Insisto, tienen acá abajo las redes de Jessy y nos vemos en la próxima.